Bajo mi experiencia, una de las mejores resoluciones que una persona puede tener en su monitor es el 2K. Ay, no, ¿qué dije? 2K no existe, El lo 2K estás es una confundiendo, no mentira. sabes Eres nada, un te estás pendejo. equivocando, el 2K no funciona así. Oh, no, hermano. Pero ¿por qué la gente dice que está mal decirle 2K a esta resolución? Bueno, esto en realidad simplemente es un dilema de marketing. El 2K es una resolución que nació inicialmente para el cine. Vendrían a ser 2048 píxeles por 1080 píxeles. Por esto mismo es que está mal llamar 2K a 1440p, ya que no son lo mismo. En realidad esto solo es un debate dentro de los más quisquillosos de la comunidad, ya que el 2K es un término que se acuñó en la comunidad debido a la similitud entre ambas resoluciones. Pero ¿a qué viene toda esta introducción? Hoy te voy a explicar lo que considero para mí es el monitor ideal, porque la resolución 1440p, qué características debe tener además de esta resolución y algunos conceptos que nos deberían de quedar claros. Pero antes de iniciar, un mensaje de nuestro patrocinador. MyKeysShop es una página de venta de claves, es decir, podrás encontrar Windows 10, 11 u otros a un precio más económico de lo normal, ya que son claves OEM, es decir, claves que produce Microsoft para los fabricantes. El único inconveniente es que estas están ligadas a la placa madre y el procesador, así que si cambias uno se van a desactivar. Estas son las claves que yo suelo utilizar cuando hago algún ensamble, ya que son mucho más económicas de lo normal. Además, utilizando mi código de descuento JR55 obtendrás un 55% de descuento. Muchas gracias a MyKeysShop por patrocinar este video. Y podemos continuar. El 1080p es la resolución más popular que tenemos actualmente. Esta resolución se refiere a que tenemos 1920 por 1080 píxeles en pantalla. 2 de cada 3 personas que jueguen están utilizando esta resolución hoy en día, pero para mí es mejor que des un salto. Mudarse a 1440p es una de las mejores opciones que tienes como jugador. La resolución hace referencia a la cantidad de píxeles que tiene tu pantalla, pero a mayor cantidad de píxeles también es mayor la carga gráfica, ya que la imagen es mucho más grande. Y muchos van a decir, claro, es mejor un monitor de 1440p, pero me va a salir mucho más costoso hacer todo esto, ya que las gráficas diseñadas para esta resolución son mucho más costosas que el promedio. Pero para esto tenemos tecnologías de apoyo, como el rescalado de imagen. Nos encontramos en Nvidia con el DLSS, AMD con el FSR e Intel con el XESS, lo cual nos ayuda a tener una buena calidad de imagen, disfrutar de la experiencia y no perder rendimiento. Y es que el salto entre 1080p y 1440p no es que sea muy grande en cuanto a exigencias. Si tomamos la resolución de 1080p y la estiramos a 1440p es un 78% más grande, siendo una resolución más densa pero no tan exigente como el 4K. Así que como primera ventaja tenemos que es una resolución con mucha calidad, más que el 1080p, pero no tan exigente como su hermana mayor, el 4K. De hecho, mira el siguiente test, donde 1080p y 1440p van bastante bien en cuanto a rendimiento, pero el 4K es tan exigente que se nota demasiado la pérdida de FPS. Además, una gráfica es algo que mejoras con el tiempo, buscas mejorar rendimiento. En cambio, cuando compras un monitor de estas características, es bastante extraño que lo cambies repentinamente. Eso hace que tener un monitor de 1440p sea una buena inversión y no sea tan costosa como su hermana mayor, el 4K. Y tal vez a diario has convivido con el 4K, ya que es un estándar bastante común en los televisores. Tenemos que tener presente que un monitor funciona diferente a un televisor, ya que manejan diferente densidad de píxeles. Pero ¿qué es esto de densidad de píxeles? Bueno, todas las imágenes que ves en pantalla están formadas por una malla fija de píxeles. Para que te lo imagines de forma más sencilla, imagina que tu monitor tiene una hoja cuadriculada de frente. En esa hoja le caben cierta cantidad de cuadros. Puede ser desde 2 hasta miles de píxeles. A cuanto mayor tenga la resolución de una pantalla, mayor va a ser la cantidad de píxeles. Además, los píxeles de un televisor son mucho más grandes que los de un monitor, ya que es un medio que está hecho para consumir a mayor distancia. Los televisores 4K suelen rondar las 34 hasta las 60 pulgadas, por ende siempre se ponen lejos de la vista, en algún mueble, en la pared y a una buena distancia. En cambio, los monitores de 1440p están desde las 25 pulgadas, y estos suelen estar mucho más cerca de tu visión. Para que te hagas una idea, con 80 centímetros de distancia al monitor de 1440p y 1080p vas a notar bien la imagen y la diferencia entre ambas. Pero para notar la diferencia entre 1440p y 4K debes estar al menos a 50 centímetros de pantalla, lo cual para mí se traduce en tremenda migraña. Y esto en realidad es una mejora muy poco relevante como para que el 4K sea mejor opción, a no ser que no te importe perder el nervio ocular. Y vale. Algunos van a decir que no hay problema, se compran una tele 4K y la van a poner desde el sillón y así no van a tener el problema de la distancia.
Pero no, los televisores están hechos para consumir contenido de manera diferente a la de un usuario de PC. Los televisores están hechos para mostrar contenido que ya ha sido pregrabado. Son imágenes que ya están escaladas al tamaño de tu pantalla. Porque lo que se hace en televisión es aplicar un rescalado inverso a como lo solemos hacer en PC. En PC tenemos el DLSS, FSR y XESS. Lo que se busca es tener una imagen pequeña y transformarla en una imagen más grande, para así renderizar menos cantidad de imagen y tener un mayor rendimiento. En cambio en un televisor, a ti no te importa cuántos FPS va a tener la novela, lo que te importa es que tengas una buena calidad de imagen. Esto hace que en televisores tengamos una gran latencia. ¿Qué es este tema de la latencia? Cuando disparas en algún juego, la acción no se refleja de forma inmediata en pantalla. El tiempo que tardamos en ver este disparo en el monitor depende de muchos factores, y cada uno los cuales introduce un pequeño retardo. Aunque tú sientas instantáneo que dar ese clic es un disparo seguro, hay un pequeño retraso. Primero, debes de reaccionar tú como ser humano, dar clic. Ese clic debe viajar hasta el CPU. El CPU debe hacer todos sus cálculos y cosas para mandar esta señal al juego, y volver a enviar al CPU toda esta señal para ahora sí poder renderizar esta acción. Es un viaje bastante largo. Esto lo que causa es que el input lag en televisores sea mucho más alto a comparación de un monitor que está diseñado para este tipo de acciones. Hablamos del input lag cuando nos referimos a la cantidad de tiempo que transcurre entre que un usuario hace una acción, dar clic, mover el mouse y esta verse reflejada en el monitor. La mejor respuesta a este pequeño problema sería tener una buena tasa de actualización. ¿Qué es la frecuencia de actualización? Una pantalla de 60 Hz refresca su imagen 60 veces por segundo. Las pantallas más veloces que tenemos actualmente son de 360 Hz. 360 Hz es una locura. Esto es un tiempo prácticamente irrelevante para el tema del input lag. Pero tener un monitor 1440p a 360 Hz es un poco locura. No hay muchas GPUs que le dan de los juegos a esta cantidad de FPS. Pero ¿por qué es importante el tema de balance entre hercios y FPS? Verán, cuando tienes diferentes FPS a cantidad de hercios, se presentan dos problemas: el microstuttering y el screen tearing. Qué difícil se me hace esa palabra. Cuando hay menos FPS que los hercios en tu monitor, tenemos unos pequeños parones. Esto pasa porque la gráfica no es capaz de igualar la cantidad de actualizaciones del monitor. Estos pequeños parones son el monitor esperando información de la tarjeta gráfica, así que decide dejar el cuadro anterior hasta tener una nueva información. En cambio, el screen tearing es tener más FPS que hercios, provocando que las imágenes se interpongan entre sí, llegando a pintar varios cuadros a la vez y dándonos atrocidades. Para evitar este tipo de problemas tenemos el G-Sync, FreeSync, USync y varios temas, pero para esto ya hice un video donde profundizo mucho más. Ahora, el tiempo de respuesta hace referencia a la cantidad de tiempo que tarda un píxel en cambiar de color. En cuanto menor sea este número, mejor será la experiencia a la hora de jugar. Y por último, hablemos del panel. El panel de un monitor no es otra cosa que el elemento que se encarga de proporcionarnos la imagen en nuestro monitor. Tenemos que tener presente que no es que haya un panel que sea mejor que otro en los términos generales, sino que cada uno tiene sus características y permitirá trabajar mejor según el caso. Tenemos el panel TN. Este panel se caracteriza por sus buenos tiempos de respuesta. Tiene malos colores y un ángulo bastante malo de visión. Son buenos para juegos competitivos, pero malos por sus colores. Luego tenemos el IPS. Este destaca por sus buenos colores, son realistas e intensos, pero tienen malos tiempos de respuesta. Aunque este tema de los tiempos de respuesta en los paneles IPS ha mejorado con el tiempo, los que tienen buenos tiempos de respuesta suelen ser bastante caros. Estos monitores son utilizados normalmente en ámbitos de productividad. Nos encontramos con el panel VA. Este sería como el equilibrio entre IPS y TN. Tiene buenos contrastes, buenos tiempos de respuesta, pero no tan extremo como en los dos anteriores. Y por último nos encontramos con los paneles OLED. Son lo mejor de lo mejor, pero para mí no valen la pena ya que conllevan varias desventajas. Con el tiempo tienden a manchar la pantalla. Les voy a poner un ejemplo. La barra de Windows la mayoría de gente la ubica en la parte inferior. Esta barra, al estar ubicada siempre en el mismo tiempo, con el tiempo deja una mancha. Lo mismo sucede con las ventanas que tengamos abiertas. La X suele estar ubicada siempre en el mismo lugar, lo mismo al minimizar o las pestañas de Chrome. Esta imagen estática durante mucho tiempo tiende a manchar tu pantalla y por eso considero que es una desventaja, ya que no tiene mucho tiempo de vida. Si bien es algo que han venido trabajando, siguen siendo paneles muy costosos como para que la inversión valga la pena. Así que para resumir este video,
El monitor ideal debe ser una resolución 1440p con una buena tasa de actualización. Diría que con unos 120 Hz hacia arriba vas bastante sobrado. Depende de la potencia que tengas en tu gráfica. Un tiempo de respuesta relativamente bajo. Diría que con un milisegundo basta. Con un panel del tipo IPS o VA. Depende del ámbito en el que quieras orientar. Y esto para mí es lo que considero el monitor ideal, lo que sería la mejor experiencia a la hora de jugar y lo que será para mí el estándar en un futuro. Pero sin nada más que agregar, nos vemos.